En el 2001 se fue a España, trabajó, estudió ingeniería informática, armó empresas hasta que decidió vender, invertir en Málaga y vivir de rentas. Ahora navega en su barco con su novia polaca, partió de España y lo encontramos en el Caribe, ya nos dirá dónde. Se llama Roberto Hanging y a él lo saludamos. Hola Roberto, Omar Mané desde LT8 de Rosario. Hola, ¿qué tal Omar? ¿Cómo están? ¿Qué tal Roberto? Estamos transmitiendo en directo desde la isla de Unión. La isla de Unión. Vicente y las Granadinas. ¿Y dónde está? ¿Dónde ubicame? A ver, cerca de qué... Esto forma parte de las Antillas Menores, que son las islas que están inmediatamente al norte de Venezuela, Trinidad y Tobago, y están las Antillas Menores al oeste de Barbados. Sí. Exactamente. Es un país, se llama San Vicente y las Granadinas y tiene un conjunto de islas. Estamos en una de ellas ahora mismo porque vamos rumbo sur, vamos en rumbo a Trinidad y Tobago. Entonces hemos hecho una pequeña escala en esta isla por muchos motivos, pero sobre todo porque es un sitio muy bonito. Ajá. Y tiene un buen resguardo para poder descansar, que para los navegantes es algo bastante importante. ¿Cuándo saliste de España? Bueno, nosotros el viaje lo arrancamos a principios de septiembre desde Sicilia, concretamente, porque tuvimos un pequeño problema con el barco el año anterior, estuvimos reparando el barco y a partir de ahí empezamos a navegar. Hicimos en septiembre Cerdeña, hicimos Cerdeña, Menorca, las Baleares, y ahí ya como a final de año, esto ya es España. Empezamos a recorrer las Islas Baleares y fuimos rumbo a Gibraltar, que es la zona donde yo me siento más cómodo porque vivo en esa parte de España, en Manilva en concreto, en Málaga. A vivir. Claro, ahora, ¿por qué salieron desde Cerdeña? Es decir, vos fuiste saliendo de Málaga, recorriendo y hasta Cerdeña. Y, claro, allí estuviste un tiempo. Claro, para entender el viaje entero, debería decir que hace 3 años que nos decidimos a comprar este barco. Es un velero de 42 pies, que son más o menos unos 13 metros, y lo compramos en Grecia. Nosotros no teníamos experiencia navegando antes que esto, entonces Grecia también era, con mi poca experiencia pensaba que era una excelente manera de aprender a navegar, porque tiene muchos lugares, muchos recovecos, por decirlo de alguna manera, para resguardarse de los temporales, y fue así como empezamos. Hicimos Grecia, recorrimos todas las islas griegas, despacito, ¿no? O sea, esto suena todo muy rápido, pero en el tiempo estoy hablando de 3 años de navegación. Hicimos las islas griegas, después fuimos hacia el norte, por el Adriático, hicimos Albania, Montenegro, Croacia, y luego volvimos a bajar a Grecia y cruzamos a Italia. En Italia hicimos la zona de Puglia, que es como el tacón de la bota, por explicarlo gráficamente de alguna manera. Y luego hicimos Sicilia, las islas que están al norte de Sicilia, que son las Eolias. Bajamos por Sicilia y fuimos a Malta, y cuando veníamos de Malta volviendo a Sicilia tuvimos un accidente y desarbolamos. ¿Y qué? ¿Tuvieron un accidente y qué pasó? Desarbolamos. Desarbolar ¿Eso qué significa? El término que se utiliza para decir que el mástil se cayó. O sea, fue un accidente bastante grave en donde, a pesar de que habíamos revisado el barco con profesionales, que habíamos visto todo tipo de reparaciones posibles antes de ese accidente, pues nadie supo ver que había un defecto en la proa. Cortamos el arraigo de proa y desarbolamos el barco, que dentro de la gravedad del accidente, o sea, tuvimos muchísima suerte y la verdad que cada vez que lo pensamos agradecemos a toda la suerte que hemos tenido por no lastimarnos en ese accidente y en las circunstancias que se dio, porque se dio a 1 kilómetro de la costa de Sicilia, no era en mar abierto, no había olas, no había temporal, o sea,
relativamente fue en una situación idílica que pasó todo eso, ¿no? ¿Y qué pasa, qué pasa cuando es en navegación que si te ocurre eso? Bueno, el mástil mide 16 metros y medio de largo, claro, más las velas y todo, sí, cae para atrás y nos cayó a mí a 60 centímetros de la cabeza y a mi pareja a 1 metro de ella. Entonces, realmente es un accidente gravísimo. Si hubiese pasado 10 horas antes que estábamos cruzando de Malta a Sicilia, hubiese sido una catástrofe total, porque navegamos con un temporal bastante duro, había olas bastante grandes, hay muchos mercantes en ese recorrido, pero nada de eso pasó y por suerte pasó cerca de Sicilia, tuvimos la Guardia Costiera que se portaron increíblemente bien con nosotros y nos ayudaron en todo momento. Y bueno, después evidentemente pasamos 6 meses en Sicilia arreglando el barco y superando esa situación. Roberto, y cuando vos decidiste comprar el barco, ¿ya habías dejado tus empresas? ¿Ya te habías determinado que ibas a comprar un barco y ibas a ponerte a navegar todo el tiempo? Bueno, sin ocupaciones, un poco la presentación y quizás es un poco diferente el enfoque que nosotros le dimos, porque, a ver, yo no soy un empresario retirado, tengo 42 años y estoy en mi juventud aún, sí, yo diría. Claro. Entonces, mi pareja trabaja, yo teletrabajo, y yo gestiono inmuebles en la provincia de Málaga, en la provincia no, en la ciudad de Málaga. Trabajo mucho con estudiantes, trabajo lo que es el periodo vacacional, que es julio y agosto en Málaga, y mi pareja trabaja en turismo. Y los dos teletrabajamos. Realmente, o sea, yo tengo una época muy fuerte que es julio y agosto y ahora voy a volver a Málaga para atender el negocio y mi pareja está todo el año conectada en remoto. Por eso esta comunicación es tan buena, tenemos internet satelital. Realmente hoy por hoy es bastante barato tener este tipo de servicios. ¿Ah, sí? Y nos podemos permitir esto, porque si no sería absolutamente impensable. ¿Tu pareja es española? Ella es polaca, sí. Y habla francés, habla español, habla italiano, habla inglés, polaco, o sea, políglota, trabaja en turismo y ella está trabajando en francés principalmente porque trabaja en Marruecos con Riad, que son pequeños hoteles en Marrakech. ¿Cómo se llama ella? Mi pareja se llama Aneta. ¿Y vos qué hablas? ¿Inglés? Aneta, correcto. Yo hablo inglés y español. Bueno, así que cuando van a islas, por ejemplo, si tiene que ir a que hablen alemán o que hablen francés o holandés, te salva entonces. Claro. Igualmente esto me sorprendió. En general, aquí solamente hablan inglés y francés. O sea, porque Martinica es Francia a todos los efectos y Guadalupe también. Es Francia, tienen euro, o sea, pertenecen a Francia. Sí. Y después está Santa Lucía, San Vicente, que hablan inglés. Entonces, hablando inglés, tenés prácticamente todo resuelto. Y en las islas que son francesas, hablar francés, vamos, es cielo abierto, ¿no? Porque tuvimos un par de problemas que tuvimos que resolver y delego en ella al 100%. Esa es la comunicadora oficial. Sí. ¿Y cuánto tiempo, cuando llegan a un lugar que les gusta, cuánto tiempo están en el barco, anclado, y cuánto tiempo recorren el lugar y se quedan allí como cualquier turista? Bueno, nosotros somos muy nómades y miramos mucho la meteorología y es un poco las sensaciones que tenemos en el lugar. Hay lugares que nos ofrecen facilidades y nos quedamos más tiempo y hay sitios que son más incómodos para la vida en el barco, entonces nos vamos. No tenemos un plazo fijo, estipulado, entonces es muy dinámico todo esto, ¿no? Somos, después de haber comparado con muchos navegantes, muchos argentinos, somos de hacer muchos lugares y quedarnos poco tiempo. No solemos estar mucho tiempo en un lugar. Incluso cuando pasamos por Málaga, estuvimos solamente 2 semanas y yo estuve los 15 días metido en el barco trabajando para preparar el barco. Entonces, ni en casa nos hemos quedado mucho en el barco. O sea, siempre
vamos al siguiente destino. Entonces, esto de aburrido tiene poco. ¿Cómo es tu barco, Roberto? Dijiste cómo era de largo. ¿Qué comodidades tiene para imaginarlo? Porque me imagino que trabajan, cada uno está con su computadora. Claro. Bueno, nosotros cuando empezamos todo este proyecto sabíamos que íbamos a pasar mucho tiempo en el barco y entendíamos muy poco de náutica. Entonces, nosotros lo que queríamos era entrar cómodos adentro y que tenga luz. Entonces, ese requisito lo cumple, porque adentro puede tener 2 metros de alto y son 4 camarotes, un salón y 2 baños. Entonces, cuando vienen visitas, vienen amigos, sí. Nos juntamos para hacer alguna travesía o lo que sea, cada uno tiene su camarote, es bastante cómodo el barco. Y tiene un diseño que los camarotes son bastante pequeños, entonces tiene un salón muy cómodo en el medio, en donde se hace vida, y después afuera, evidentemente, donde está la bañera, donde está la rueda del timón y la cubierta, si hace el día lo permite, poder tomar el sol, hacer un paseíto, tomar unos mates. ¿Y ambos pilotean? Bueno, el capitán, a todos los efectos soy yo. Sí. Nos hemos entrenado los dos para, en una situación de emergencia que siempre hay que estar preparado, ella pueda resolver todo tipo de situaciones, como abrir velas, cerrar velas. Parece que es algo fácil, pero cuando hay un temporal fuerte no es fácil manejar las velas. Entonces, yo he hecho como la capacitación y se la he transmitido a ella, ¿no? Y la hemos puesto en práctica. Si, por ejemplo, yo me caigo al agua, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las medidas. En la vida a bordo parece todo idílico, pero el tema de seguridad siempre tiene que estar presente, ¿no? Y nosotros no es un juego esto. O sea, si alguien se cae al agua en una travesía, hay un riesgo serio de vida. Entonces, son temas que hay que preparar con antelación y en ese aspecto soy un poco como estructurado, ¿no? O sea, si mi vida va a depender en el fondo de mi pareja en esa situación, pues quiero que sepa manejar el barco bien. Ahora, efectos reales, me encargo yo de la navegación. O sea, y ella me acompaña en todo y nos dividimos tareas y eso me hace la vida muchísimo más fácil, y a ella también. ¿Y cuánto duró la travesía, el cruce del Atlántico? Bueno, como te comentaba, nosotros hicimos Sicilia, Cerdeña, después hicimos Baleares y fuimos a Gibraltar. Sí. Y en Gibraltar nos cruzamos con otros navegantes argentinos y emprendimos más o menos la misma ruta. Ahí hay como 3 tramos posibles, ¿no? Se sale de Gibraltar y se va a las Islas Canarias. Eso es un tramo bastante complicado de 5 días, complicado en términos de meteorología. Y a nosotros nos fue increíblemente bien. Fue súper suave, fue un paseo, fue hermosa la travesía. Tuvimos un día de navegación muy complicado, pero todo lo demás fue muy bonito. 5 días. Y después, ahí es donde se toma la mayor decisión. Si se va a Cabo Verde, que es otro país que está un poco más al sur de las Islas Canarias, otros 6 días de navegación, o si se cruza directamente al Caribe. Nosotros queríamos conocer Cabo Verde y queríamos hacer el cruce más corto. Entonces, las dos cosas nos llevaban a ir a Cabo Verde. Hicimos 6 días más de navegación a Cabo Verde y desde ahí ya nos tomamos un poquito nuestro tiempo, los nervios a flor de piel, evidentemente, y emprendimos las 2.100 millas náuticas que separan Cabo Verde de el Caribe, que esos son como unos 4.000 kilómetros. Y tardamos 17 días y medio en llegar desde la isla de Mindelo hasta Barbados. Una navegación tranquila y buscando el viento, porque se dio así la meteorología. Después, la gente que venía después de nosotros hablaba todo lo contrario. Había sido durísima, vientos muy fuertes, y para nosotros no fue para nada así. Fue espectacular. Pescando, tomando el mate en la cubierta, fue una gozada. Cocinando mucho, cocinando lo que pescábamos, eso fue espectacular. Y bueno, el contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, viendo ballenas en el camino, o sea, una cosa difícil de transmitir en 5 minutos. ¿Y viajando permanentemente o en algún momento paran o aflojan con la marcha?
Claro, es que esas son típicas preguntas que yo las doy por hecho, porque ya llevamos 3 años viviendo en el barco, pero es verdad que todo el mundo te pregunto como lego, porque si bien acá tenemos un hermoso río Paraná y tengo amigos que les gusta con buena náutica y tienen buenos barcos, pero bueno, los viajes son menores comparando con lo que vos hiciste. Claro, nosotros prácticamente, cuando hago navegaciones del Mediterráneo, son navegaciones en donde son muy estresantes porque el tráfico marítimo es muy alto. Entonces siempre tenés que estar como muy alerta y no podés dormir mucho tiempo. Podés dormir, no sé, media hora, una cosa así. Mucho más no se puede dormir. Sin embargo, cuando haces un cruce oceánico, como no hay nadie a tu alrededor, los sistemas electrónicos te marcan si hay alguien, el radar te muestra si hay alguien, la meteorología es cómoda, entonces he llegado a dormir en turnos de 2 horas. El barco se sigue moviendo, tomas una posición más conservadora, cierras más las velas, no estás tan expuesto a ir al límite de tu capacidad, pero desde luego que el barco no para. O sea, no hay manera de tirar el ancla con 3.000 metros de profundidad ni parar bajo ningún concepto, sería incómodo. Entonces el barco sigue despacito y sigue avanzando y sigue ganando millas náuticas y en la medida de lo posible dormir todo lo que se pueda, sería mi recomendación. Si la meteorología lo permite y no hay barcos alrededor, descansar es fundamental para poder tomar buenas decisiones cuando no se puede dormir. ¿Pero uno de los dos despierto en ese caso? Pues no. ¿Duermen? Hay momentos en donde los dos estamos durmiendo y el barco sigue avanzando. Puede sonar un disparate esto, pero no lo es en absoluto, es lo más normal que puede haber. Normalmente se toman ese tipo de decisiones cuando la mar está tranquila, cuando no hay nadie alrededor. Hablamos de que el barco se desplaza a una velocidad de unos 15 kilómetros por hora. Y si a 100 kilómetros a la redonda no tenés absolutamente nada ni nadie, no es una imprudencia tirarte a descansar un rato. De hecho, es una imprudencia estar muy cansado, porque vas a tomar decisiones equivocadas cuando las cosas se compliquen. No sé si me explico. ¿Y nunca te despertaste así de golpe pensando que había algún problema? ¿Nunca se te ocurre? ¿Fue siempre tranquilo el sueño o alguna vez tuviste algún sobresalto? No, para nada. Dormir en travesía es una pesadilla, porque estás realmente con un ojo abierto prácticamente, escuchando todo y pendiente a cada sonido del barco, que ya después de 3 años lo conozco como la palma de mi mano, y cada cosa que suena, cada crujido distinto a lo normal, tenés que saber qué es lo que está pasando y realmente si el viento cambia lo notas y te levantás y entonces no es algo cómodo. Después de 17 días y medio, cuando pude dormir 8 horas seguidas, fue absolutamente increíble. O sea, fue un regalo. ¿Y se han cruzado con algún barco o con alguna otra embarcación en esa travesía? Bueno, la verdad que nos hemos cruzado con muchos menos barcos de los que yo esperaba. Es algo que me sorprendió muchísimo porque yo siempre me imaginaba que miraba los mapas de el tráfico marítimo en el Atlántico y parece ser que está desbordado de barcos, pero nos hemos cruzado prácticamente a menos de 10 barcos en los 17 días. Entonces el tráfico marítimo es muy, muy, muy escaso. Pero déjame que te cuente una anécdota que realmente me sorprendió muchísimo. Cuando llegábamos a Cabo Verde, me encontré unos chicos que no tenían el mástil. Entonces me acerqué a preguntarles qué les había pasado. Y habían chocado de frente con un carguero. ¿Sí? Entonces no lo podía creer lo que me estaban diciendo. Entonces les pedí que por favor me digan más información de lo que había pasado. Y esto pasó a las 10 de la mañana, con un día calmo, con completa visibilidad, y la chica que estaba controlando en la bañera, que era la capitana formal del barco, y chocó de frente con un carguero. Es decir, el carguero no los vio y el velero no vio el carguero. Y chocaron y, sufrieron un accidente tan grave que el barco realmente llegó a puerto, pero para el desguace, nada más. Pero un gran descuido. Entonces, porque es chocar contra una mole, un velero contra un carguero. ¿Qué les habrá pasado a estos chicos, no? Bueno, hay una cuestión que es, si la electrónica falla, la visión no da para mucha distancia. En el océano hay unas ondas muy pronunciadas que se suele llamar como mar de fondo,
que hace que no se pueda ver a mucha distancia. Entonces, cuando uno se cree que está viendo muy lejos, realmente la electrónica es fundamental, porque ellos miraron y en cuestión de media hora ya tenían la colisión. Entonces, es imposible de entender para alguien que vive en tierra, ¿no? Y que se imagina que ve a lo lejos en el mar el barco venir, pero no. Es fundamental tener una buena electrónica y es fundamental estar muy atento. Y eso es lo que te hace prestar más atención de lo normal, ¿no? Estar bien pendiente a lo que está pasando en el barco en todo momento y no relajarte. Cuando llegaron ustedes a Barbados, que fue el primer sitio, ¿no? El americano, correcto, digamos. La primera isla, el primer primera país. isla, claro. Ya ahí se relajaron, estuvieron más tiempo, me imagino que después de la tensión del cruce, venía bien llegar a tierra firme y estar un poco tranquilos, ¿no? ¿Qué hicieron allí? Claro, Barbados fue la alternativa a querer llegar antes, porque estoy siendo totalmente honesto con ustedes. No íbamos a ir a Barbados, íbamos a ir a Martinica directamente, y al final decidimos Barbados porque nos ahorrábamos un día de navegación, y como no habíamos tenido mucho viento, veníamos muy despacio. Entonces ya hace una semana que no teníamos fruta fresca, verdura fresca, y dijimos, vamos a Barbados, punto. Y fue una increíble sorpresa porque la gente es súper amable, el sitio es increíble, la pasamos genial, conocimos locales, son súper abiertos, nos fuimos de fiesta con ellos, no nos queríamos ir de Barbados. O sea, tienen coral, playas hermosas, el único problema es que es muy caro. Pero ¿sí? Nos adaptábamos, no vas a comer afuera, compras en el supermercado lo básico y veníamos de navegar 20 días, así que podíamos ajustar el presupuesto bastante. ¿Y en Barbados qué idioma se habla? ¿Es un país o pertenece a algún país la isla? No, Barbados ya se independizó, era una colonia inglesa y hablan perfecto inglés, hablan el inglés de ellos, que se entiende perfectamente. Es sorprendentemente agradable la gente, o sea, habiendo hecho aduanas en un montón de países, habiendo tenido esta misma experiencia en un montón de países, dar con gente cálida, agradable, que de repente estás en aduanas y te dicen, yo soy de Argentina, mi tía se va a Argentina la semana que viene, mira, los pongo en contacto, son muy cercanos. Entonces, teníamos un problema con la nevera, vino el técnico de la nevera, que yo no daba con la pieza a reemplazar, el técnico se mareó, o sea, fue un desastre, no reparó la nevera y terminamos yéndonos de fiesta a tomar ron con él el viernes a un mercado de pescado y la pasamos increíble. Realmente fue una isla improvisada en donde probablemente haya sido la mejor de las experiencias del Caribe. Fue entre las playas, el coral, el agua cristalina, el fondeo, que es donde estábamos con el barco, que no se mueve mucho, lugares, tiene un nivel increíble, tiene una zona súper agradables y recomendadas para conocer. Entonces, Barbados fue mágico. No digo que el resto de las islas no, pero fue como una sorpresa increíble Barbados. Y nos queríamos quedar, claro, nos quedamos un mes ahí después de haber hecho la travesía, no nos queríamos ir más. Claro. ¿Y dónde se después la realidad? ¿Dónde compran los alimentos, las verduras? Es decir, hay alimentos que se mantienen de por sí, son... Bueno, ese tema es bastante complicado, en cada isla es diferente. Entonces yo antes les decía, Guadalupe y Martinica son de Francia. Sí. Eso es importante tenerlo como referencia porque en esos dos países, esas dos islas, no países, en esas dos islas que pertenecen a Francia, el abastecimiento es muy bueno. Y los precios son a nivel europeo, son bastante razonables. Ahora, no tengo ni idea de por qué Dominica, Santa Lucía, Barbados, San Vicente y las Granadinas están alrededor de esas islas y la realidad es totalmente distinta. Es decir, nosotros hemos ido al supermercado en Barbados y que la naranja la vendan por unidad a €1. Y vos decís, no puede ser lo que estoy viendo. Es que no entiendo los precios. Las paltas a $5 la unidad
Y tú dices, pero vamos a ver, o sea, ¿en qué mundo vivimos? O sea, precios absolutamente fuera de lo razonable. Entonces, hay islas que son más fáciles e islas que son para lo básico. Ahora venimos de Martinica de abastecernos y ya prácticamente no nos vamos a abastecer hasta Trinidad, que es nuestro destino. Porque en el medio, pues es difícil, o sea, no es fácil. Y es muy caro. Entonces, no es tan fácil la vida cuando uno es nómade y tiene que ir conociéndola. Yo toda esta información intento volcarla a un TikTok que estoy haciendo y a la gente que nos quiere seguir y quiere saber ese tipo de información, pues le voy tirando los tips para que no se equivoquen, como nos equivocamos nosotros un montón de veces. Roberto, aquí escribe, dice, buenas tardes desde España, soy Alex, el vikingo, amigo de Roberto. Sí, lo conozco, Alex. ¿Dónde está? ¿En Málaga también? Muy buena gente. Claro, ellos son amigos míos, ya forman parte del círculo familiar prácticamente. Sí. Yo vivo en Manilva, ellos están en Estepona y Marbella, y como buena costumbre argentina intentamos juntarnos todo lo que podemos, ellos más que yo, porque yo ahora mismo estoy mucho en el barco y prácticamente no voy a España, pero siempre que voy nos juntamos, mates, asado y truco, como no puede ser de otra manera. Claro. Me sigue emocionando y todo escucharlo. Bueno, y también quien posibilitó nuestro contacto es Adrián Rius, que está en Marbella. Claro. Que debe estar escuchando el programa también, así que le mandamos un saludo. Y a propósito del mate y truco, hoy 25 de mayo, ¿haces algún festejo especial? Bueno, Aneta es polaca, pero prácticamente hace bastante que está con vos y habla español también, ¿no? Que es políglota. Sí, hablamos español entre nosotros al principio de la relación, hace unos 7 años, sí, había algunas cositas que no nos entendemos, pero como ella habla italiano también y habla inglés y yo hablo inglés, pues eso era bastante más fácil. Uh-huh. Argentina siempre presente, siempre tomándome mi mate de Ruta 40, siempre alegrándome cuando veo en otros puertos otros barcos con bandera argentina y acercándome para ver a otros compatriotas navegando, como es el caso de La Linda, que está navegando por el Caribe, y también es el caso de San Gabriel, que los crucé en Gibraltar, excelentes personas. Y bueno, y hay un montón de chicos argentinos navegando por el Caribe que tienen canales de YouTube y cosas de esas que es lindo compartir, ¿no? Es agradable, la comunidad unida. Yo tengo una mezcla ya a esta altura, medio español, medio argentino. Claro, porque hace mucho que te fuiste antes del corralito, me dijiste, ¿no? No te fuiste a raíz de los problemas del corralito. Bueno, yo era muy chico, tenía 18 años, 17 años y me fui justo antes del corralito porque me fui a estudiar a España. Sí. Por suerte contaba con un pasaporte alemán que me facilitó muchísimo las cosas, pero sí, ya me fui con la idea de arraigarme en España, de trabajar, estudiar allá, y bueno, y la realidad se fue dando así, al principio en Madrid, y después de 5 años ya me moví a Manilva a trabajar en informática, que es lo que estudié, y estuve en toda esa zona. Bueno, ahora está absolutamente lleno de argentinos todo lo que es España en general, sí. Y eso es lindo para hacer comunidades y facilita mucho la vida, ¿no? En cuanto a relaciones sociales y hacer buenos vínculos. La verdad que estoy encantado de vivir allá, a pesar de que no estoy ahora mismo. Bueno, en Málaga está lleno de argentinos también. Hemos hecho notas con argentinos en Málaga. Hay bares argentinos, hasta una empresa de catering que hacen asado también para mucha gente. Se ha argentinizado mucho Málaga, ¿no? Yo tengo un grupo bastante nutrido de argentinos que podemos ser entre 40 y 50 personas y bueno, y son de todas partes, ¿no? De la integridad del territorio nacional, y es una maravilla la diversidad y escuchar las diferencias, y es muy enriquecedor. La verdad, después de haberme ido a Argentina tan joven y conocer a gente de todas partes de España, siempre es algo que me ha gustado muchísimo. Y siendo tan chico cuando te fuiste, ¿qué dijeron tus padres? ¿Te abrieron las puertas enseguida o les daba cosa que te fueras tan joven?
Bueno, fue una decisión familiar, o sea, nos íbamos a ir de Argentina justo antes del Corralito. Yo me fui antes porque el ciclo lectivo en España es diferente, empiezan en septiembre las clases y ellos iban a ir a final de año. Entonces yo me fui primero, pero ellos venían después. No vivimos juntos los primeros 2 años, pero después nos juntamos 1 año y medio en Madrid viviendo y después yo me fui a vivir a Málaga. Me fui solo, pero no me fui solo, porque después estuvo mi familia cerca, en el entorno, y eso ayuda mucho. O sea, no es que me fui solo y me desconecté de mi familia argentina. O sea, es como todo, ¿no? Tengo parte de mi familia ahora mismo viviendo en Río Negro, en Cipolletti, en Estados Unidos, en Irlanda. O sea, hemos todos agarrado rumbos muy diferentes. Entonces, nos fuimos juntos. O sea, no lo viví como haberme ido solo. Claro. Roberto, ¿y te están escuchando? ¿Tenés saludos para enviar? ¿Avisaste que ibas a estar en esta nota con nosotros? Sí, claro. Avisé a la familia que estarán escuchando desde Madrid, estarán escuchando desde Miami, estarán escuchando desde Buenos Aires, estarán escuchando desde Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Estarán escuchando desde muchos lugares y bueno, les quiero agradecer a todos por haberme enviado muchos saludos, mucho cariño, habernos apoyado en esta travesía y pedirles disculpas por haberlos hecho sufrir, porque la pasaron bastante mal muchos de ellos cuando nosotros dijimos que íbamos a cruzar el Atlántico. Fue un desafío enorme para nosotros y la verdad que fue una aventura que salió bien, pero ahora que pasó, ¿no? Y ahora que se ve con perspectiva que todo fue bien. Pero al principio he tenido nervioso a toda la familia y bueno, les pido disculpas y decirles que los quiero mucho. No es para menos. ¿Y cómo se preparan ahora para el regreso, para el otro cruce, ya para volver a Europa? Bueno, nosotros en principio no tenemos pensado volver a corto plazo. Nosotros ahora lo que tenemos pensado es ir al rumbo sur, ir a Trinidad y Tobago, que está justo enfrente de Venezuela, que es una zona que está libre de huracanes, que es lo más importante a partir de junio, irse de esta zona porque es muy peligroso. Entonces, una vez que lleguemos a Trinidad y Tobago, vamos a dejar el barco fuera del agua y nos vamos a ir a España. Es una práctica habitual. Vamos a aprovechar, hacer el mantenimiento del barco y a final de año vamos a continuar la navegación, probablemente por la costa de Venezuela hasta Los Roques. Vamos a hacer Curazao y Aruba y después subir a la parte como norte del Caribe, que es República Dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes. Y vamos a dedicarle otros 6 meses más de navegación por el Caribe antes de ir para la zona de Panamá. Seguramente terminemos cruzando el Pacífico, pero eso ya se verá tiempo al tiempo, y primero estamos descubriendo esta zona que es increíble y no nos queremos perder de prácticamente nada. Entonces, lentamente iremos continuando nuestro viaje. Si no, la ruta de vuelta sería yendo como hacia Bermudas, ¿no? Acercándose más para Florida, Bermudas, Azores y después cruzar para España. Pero no es nuestra intención volver por el Atlántico. Nuestra intención es la circunnavegación, es navegar el Pacífico, pero probablemente dentro de 1 año y medio, 2. Pero se verá esto. Muy bien, Roberto. Bueno, espero que sigan muy bien allí con tu experiencia, con tu navegación, por donde tengan planeado continuar. Así que muchas gracias por esta conversación, que termines muy bien este día, este domingo allí, en esa hermosa isla. Vale, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir, y me alegra que se interesen por los argentinos que estamos navegando, que existimos, no son solo ingleses, alemanes, que son los que predominan, franceses, y les quería mandar un saludo enorme y viva la patria. Bueno, viva entonces en este 25 de mayo. Gracias, Roberto. Ha sido Roberto Hansing, desde el Mar Caribe, en su barco. ¿Cómo se llama tu barco? El barco se llama
sogno, es sueño en italiano, es un sueño. Sí, muy bien. Entonces, si lo quieren buscar es SY Sogno, así es como se llama, SY Sogno. Bueno, que termine muy bien el día y un saludo para Aneta, tu copiloto, digamos. Muchísimas gracias, es muy amable.